Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Estación Startup. Esta iniciativa que hemos creado desde CFO y Legal Ventures para acercar contenido de valor al ecosistema emprendedor, a fundadores, a emerging fund managers y otros actores del ecosistema. Esta vez me toca conversar con María Pía Morante, directora de inversiones de uno de mis fondos favoritos en el mundo, que es Alive Ventures. Bienvenida, María Pía, gracias por tomarte el tiempo de contarnos un poco tu historia y compartir con nosotros qué hacen en Alive. Hola Alberto, no, de verdad muchísimas gracias por la invitación y feliz de compartir un poquito desde nuestra experiencia en Alive. Espectacular. Eh, Creo que lo primero es, me encantaría conocer un poco más de tu historia, y creo que podría ser bastante interesante para gente que también está metida en el ecosistema y le gustaría de alguna manera introducirse al impacto. Así que empecemos con una pregunta un poco más personal. ¿Cómo así llegaste a inversión de impacto? Cuéntanos un poco de tu experiencia personal antes de Alive. Claro, no, claro que sí, claro que sí. Les cuento, bueno, yo soy peruana, soy de Lima, estudié economía aquí en la Universidad de Piura en Lima, y siempre desde que acabé la universidad me di cuenta que lo mío eran las finanzas, me gustaba mucho, sobre todo el mundo de inversiones. Primero trabajé en un banco, HSBC, luego entré a un fondo de pensiones en Profuturo, donde estuve varios años antes de irme a hacer la maestría. En Profuturo lo que hacía era estar en el equipo de inversiones, pero en la parte de equity. Entonces, en todo momento estaba como muy expuesta a mercados financieros, análisis de empresas, pero eran, o sea, empresas que listan en bolsa, ¿no? Entonces, empresas grandes que ya tienen como un equipo muy consolidado y realmente súper interesante tener esa experiencia también porque podía aprender como de diferentes sectores. Analizaba desde mineras hasta empresas como más industriales, de consumo, en Perú, en Latinoamérica, incluso también estuvimos haciendo algo de inversión directa en Estados Unidos y en Canadá. Y también me permitió tener exposición a cómo funcionaba todo el mundo de alternativos, ¿no? De fondos de inversión ya privados, porque las AFPs invierten en varios de estos fondos internacionales. Y me pareció súper interesante también ese mundo porque es distinto, ¿no? A los mercados públicos. En el mercado privado realmente, digamos, el involucramiento del inversionista ya es más directo en la operación, en ayudar a construir valor más allá del capital que está financiando la empresa. Entonces me pareció un mundo súper interesante, por un lado, temas de capital privado, que nunca había explorado. En esa época no se hablaba nada de venture capital, o sea, para mí era fondos de private equity. Eh, y en paralelo, siempre el tema de impactos fue algo como más un hobby, no un hobby, ¿no? Pero como un side job para mí, ¿no? Entonces siempre estaba involucrada en temas de voluntariados, dentro de la empresa y por fuera, y era lo que a mí me apasionaba, me gustaba mucho, pero nunca pensé que era algo que podía ser como que también parte de mi trabajo. Y descubrí, digamos, el mundo de inversión de impacto, todavía estaba trabajando allá y para mí fue como, me abrió los ojos, ¿no? Era cómo podía hacer inversiones directamente en empresas, apoyar en su consolidación, en su crecimiento, pero que empresas que en su modelo de negocio tienen arraigado un tema de impacto social y poder justamente a través de mi experiencia en inversiones poder contribuir a cerrar estas brechas sociales y todos los temas ambientales que cada día nos afectan más y se hacen más evidentes. Entonces me pareció un mundo increíble. Esto fue 2014, o sea, para que se den una idea, nadie hablaba de inversión de impacto, venture capital tampoco, entonces era como un mundo totalmente desconocido. Y yo sentía que tenía que como construir ese skill set y irlo reforzando y como dirigirme hacia ese mundo. Entonces me fui a hacer el MBA, en esa época me fui a la Universidad Duke en Estados Unidos, estuve un par de años ahí, y ellos los elegí también porque ellos tienen un programa de inversión de impacto, tienen como gente como full time trabajando en eso, entonces realmente te guían y te orientan para que puedas como involucrarte en el sector. Entonces hice eso, para hacer la historia corta, 2 años en Duke impresionantes, donde pude hacer consultorías con fondos de inversión de impacto, llevar todos los cursos y aprender mucho de ese mundo. Eh, y así es como conocí a Acumen. Digamos, Acumen es como uno de los pioneros en temas de inversión de impacto, tienen más de 20 años haciendo inversión de impacto en el mundo.
y me pareció súper interesante. Empecé a involucrarme más con el equipo de Acumen en Latinoamérica para entender un poco qué era el trabajo que Acumen estaba haciendo en Latinoamérica. Y ahí creo que al final todo se termina alineando, ¿no? Sale, digamos, Alive, y ahorita les cuento un poquito más de Alive, pero digamos, Alive fue un fondo que inicialmente, digamos, Acumen fue sponsor para que se cree Alive, que es Acumen Latam Impact Ventures, que funciona más como un fondo comercial que busca tanto rentabilidad como cualquier fondo, pero al mismo tiempo impacto social, con un foco un poquito más regional, con principales mercados Perú y Colombia. Entonces, justamente se estaba creando ese nuevo fondo, todavía era un proyecto, y yo venía saliendo del MBA. Entonces todo se alineó para terminar trabajando en el equipo de Alive y construir la estrategia, eso ya hace más de 7 años. Primero basada en Colombia, luego ya trabajando desde Perú y también un poco trabajando en el posicionamiento de Alive en el ecosistema peruano y viendo también cómo podemos como compartir conocimiento y ayudar a construir ecosistema. Entonces, como muy involucrada en cosas de ecosistema, tanto del lado VC como del lado de inversión de impacto. Qué bonita historia, como suerte, pero a la vez estabas en el momento correcto, generando el camino correcto para que llegada la oportunidad, estabas ahí, estabas preparada, estabas lista, apasionada, comprometida, ¿no? Y se dio la oportunidad, claro, en un fondo soñado como Acumen, que viene haciendo inversión de impacto hace muchos años, y en no sé si spin-off o en esta iniciativa de Latinoamérica, ¿no? Eh, pero hablando un poco ya de inversión de impacto, eh, tal vez cuéntanos qué es la inversión de impacto, ¿no? Porque sé que hay mucha confusión en el mercado con filantropía, hay mucho esta confusión, no sé si confusión, sino eh, debate tal vez de si estás poniendo el impacto en la mesa, viene con un sacrificio al final, ¿no? Y lo que a mí me tocó leer en algún momento o ver en un seminario o algo así, hay tanto conocimiento en Internet que ya uno hasta pierde las fuentes, pero que claro, que lo que sacrificas no necesariamente es rentabilidad cuando vas por impacto, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que se sacrifica? Y se larga la pregunta, empecemos, ¿qué es inversión de impacto? ¿Qué es inversión de impacto? A ver, inversión de impacto como definición es invertir buscando tanto retorno financiero como impacto social. Esa es como la definición más simple que uno puede buscar, ¿no? Cuando uno invierte, digamos, inversiones tradicionales, busca generar valor, crecer y poder generar una rentabilidad para el inversionista. Inversión de impacto va más allá y, digamos, lo que tiene un doble propósito. No solamente quiero generar rentabilidad, pero al mismo tiempo tengo unos objetivos de impacto específicos que busco a través de esta inversión y me van a medir tanto en función a la rentabilidad que logré, pero también en función al impacto. Ahora, lo que dices es muy cierto, ¿no? Y es bastante confuso los términos, porque siento que a veces nos llenamos de diferentes términos de sostenibilidad, ESG, impacto, verde, y al final creo que terminamos todos confundidos del final dónde estamos. Y a mí me gusta explicarlo siempre como un espectro de capital, ¿no? Imagínense una línea, tienes a la izquierda, todo lo que es capital tradicional como lo conocemos, donde básicamente priorizamos rentabilidad y no estamos teniendo en cuenta nada más que la rentabilidad y generación de valor. Y a la derecha tienes todo lo que es filantropía, ¿no? Es donaciones para lograr un propósito social y te van a medir en función a que hayas logrado ese propósito social y no hay ningún tipo de retorno de capital. Pero aquí en el medio hay todo un espectro. No es solamente como inversión de impacto que está en el medio, sino dentro de inversión de impacto también hay un espectro. Entonces, en el medio, digamos, Alive estaría justo en el medio, que es, para nosotros el impacto tiene que estar arraigado en el modelo de negocio y en la medida en que sea arraigado en el modelo de negocio y en el público al cual la startup ha sido diseñada para, digamos, solucionar determinada problemática, si la empresa crece, de todas maneras el impacto va a crecer y no va a haber un trade-off. Si nosotros vemos, y nos pasa mucho cuando estamos analizando oportunidades, que hay startups o empresas que sí puede haber conflicto entre impacto y rentabilidad, o impacto y escalabilidad más que rentabilidad, son inversiones que no hacemos. Entonces, por ejemplo, este tipo de negocios de compras esto y yo dono a determinada población,
no cabe dentro del pipeline que podría invertir Alive. Pero sí, por ponerle ejemplos de nuestro portafolio, ¿no? Una empresa que hace instalación de paneles solares en zonas remotas. Claro, mientras más crezca y más paneles solares ponga, está teniendo más impactos sociales y ambientales. En una empresa de educación, mientras más alumnos llegue, más impacto social también está creando. Una empresa que se abastece de pequeños agricultores fruta, mientras más crezca, más va a exportar, por lo tanto más fruta va a necesitar y por tanto más agricultores va a beneficiar. Entonces tiene que estar realmente arraigado en el modelo de negocio y para nosotros no tiene que existir ese trade-off. Para nosotros rentabilidad e impacto tienen el mismo peso. Ahora eso no significa que todos los fondos de inversión de impacto son iguales, ¿no? Entonces, y justamente volviendo al espectro, tienes unos que están un poquito más hacia la derecha, hacia el lado de impacto. Entonces tienes fondos y eso se conoce como Impact First Funds, donde sí van a priorizar un poco más el impacto sobre la rentabilidad. Entonces, y son muy claros desde el principio. Te ofrezco una rentabilidad, pero probablemente va a ser como below market, pero tienes todos estos, digamos, impactos que compensa porque, digamos, de repente llegan un poco más en la base, o se conoce también como capital paciente, ¿no? Un fondo tradicional invierte y, digamos, como funciona cualquier fondo de VC y de PI, en un horizonte de 5 o 7 años tienes que hacer un exit y devolver ese capital a los inversionistas. Capital paciente significa que puedes esperar muchísimo más tiempo para devolver ese capital. Entonces puedes hacer apuestas mucho más riesgosas en etapas más tempranas y quedarte 10, 12 años en una empresa. Y probablemente tu rentabilidad también va a ser más baja, ¿no? Pero obviamente con unos objetivos de impacto muy medibles y que tienen mayor peso. Entonces, dentro de los fondos, tienes los fondos que priorizan más impacto, los fondos nosotros que estamos como a la mitad, y te diría que hacia la izquierda, que ya se sale de lo que es inversión de impacto, pero quería mencionarlo porque a veces se confunde, es todo el tema de ESG, que no sé si lo han escuchado, que es o ASG en inglés, ¿no? Environmental, Social and Governance. Para ponerlo en simple es cómo gestionamos como inversionistas o como empresas también los impactos negativos no deseados que podemos estar teniendo en otros stakeholders. No solamente pensando en el accionista principal, sino también pensando en cómo estamos impactando a nuestros empleados, cómo estamos impactando a nuestros suppliers, a nuestros clientes y al planeta al final, ¿no? Entonces, pero es más desde un punto de vista de mitigación de riesgos que al final afectan la sostenibilidad del negocio y cómo manejamos esos riesgos, los monitoreamos y tratamos de mitigar lo que sea mitigable. Pero eso es otra cosa. O sea, inversión de impacto, digamos, está más hacia la derecha, ¿no? Es que tiene que haber un impacto intencional y medible. Pero uno pensaría que todos los del espectro tienen que tener algo de ESG, Sí, o me exacto. equivoco. Total. Entonces nosotros como fondo de inversión de impacto tenemos todo un, digamos, mecanismo para hacer análisis de ESG, pre-inversión y post-inversión con el portafolio. Porque, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tú puedes estar impactando una comunidad de agricultores porque les estás comprando su producción, pero por otro lado, estos no tienen buenas prácticas, digamos, en el manejo de los cultivos, usan mucha agua y están contaminando el medio ambiente. Entonces tú estás contribuyendo indirectamente a que haya más contaminación. Entonces, si no tienes un lente ESG en todo el espectro, puedes estar por un lado haciendo una cosa, pero por el otro como teniendo un impacto negativo de repente no deseado, que no eres consciente de ello. No, súper, súper interesante eso. Eh, y hablabas de energías renovables, hablabas de educación, hablabas de tipo fair price para agricultores. Eh, ¿Qué sectores caen en lo que se puede llamar inversión de impacto? ¿Hay sectores como predeterminados o es algo muy transversal? Es transversal. Ahora, es transversal en la medida en que tenga impacto, ¿no? Y la definición de impacto también como que a veces varía, ¿no? Para nosotros, y eso varía del fondo con el que estés hablando, para nosotros impacto es cómo a través de nuestra inversión podemos ayudar a la población de ingresos bajos a mejorar su calidad de vida. Esa es nuestra tesis central. Y al final, ¿cómo se desglosa eso en sectores? Y tenemos como diferentes verticales. Entonces, una es todo el tema de educación y acceso a empleo formal. Entonces, ok, no solamente vamos a invertir en educación,
pero también hay diferentes plataformas que justamente te ayudan a acceder a empleo formal y generar como ingresos, ¿no? Tenemos otra vertical que es como acceso a generación de ingresos sostenibles. Ahí entra toda la estrategia fintech, por ejemplo, para, digamos, SMEs que no tienen acceso o que están como subbancarizadas. Tenemos todo un tema como de acceso a productos y servicios básicos para estas poblaciones. Entonces, acceso a salud, acceso a educación, acceso a conectividad, que es tan importante, ¿no? Y otros sectores. Y luego tenemos todo el tema de clima también, que es algo no en la live. Pero al final es muy transversal. Hay fondos que van a ser más sectoriales, que van a decir, yo quiero tener un impacto en educación. Pero al final el impacto lo puede generar desde diferentes sectores, ¿no? Claro, y me hace pensar también cómo cuando la gente piensa que a través del impact investing de alguna manera renuncias a cierta rentabilidad, pero si lo ves como que el impacto tiene que estar, digamos, engranado en la propuesta de negocio, en la propuesta de valor o en el modelo de negocio, al final incluso uno podría argumentar que ves mejor rentabilidad porque los problemas que ataca una inversión de impact first, de impact investing, son los problemas más reales, más latentes, más importantes de alguna manera del planeta, ¿no? Que al ser un problema tan real y tan doloroso, hay una relación casi directa con qué tan del valor del problema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es también una ventaja competitiva, porque al final estás atendiendo un segmento que está desatendido, ¿no? Porque estás bajando un poco más en Claro. esta base de la pirámide, ¿no? Todos nos quedamos clase media, media alta para arriba, usando tecnología, para... Pero ¿qué pasa si bajas acá? Está el grueso de la población. Si tú logras diseñar un producto, un servicio que atienda toda esta, vas a estar destrabando una cantidad de mercado y eso es lo que buscamos, ¿no? Que realmente haya una oportunidad de mercado y haya un business case y no solamente un tema de impacto, como solamente impacto, ¿no? Muy interesante. Estás haciendo que cambie muchos paradigmas que tenía antes de esta llamada, Pía. Muy, muy interesante. Oye, y hay sectores o brechas que tal vez no pueden ser cerradas con una inversión de impacto como la que propone Alive, que es como igual de importante la rentabilidad que el impacto. Sí, Hay brechas que, sí, sí, no sé sí, si sí. se entendió la pregunta. No, total, total. Por eso es que es tan importante que exista el espectro, porque Mm, hay tipos de inversionistas para cada, digamos, tipo de solución o problemática que quieres resolver. Si estás hablando de, no sé, me voy a poner un extremo, ¿no? Población indígena, o en la Amazonía. Entonces, claro, es más difícil como llegar con, y Alive, no sé si lo comentamos, ¿no? Apalanca tecnología justamente para el tema, para cierre de estas brechas. Claro, es más difícil, ¿no? A través de la tecnología llegar, o digamos, ahí necesitas otro tipo de capital para ayudarlos a llegar al nivel en el cual nosotros podríamos invertir. Entonces, muchas de estas empresas primero se pueden empezar financiando con subsidios o grants de parte del gobierno, luego pueden entrar como estos fondos más como Impact First, que los ayuden como a prepararse para escalar, y luego eventualmente podrían ser como invertibles para Life, ¿no? Pero por eso es tan importante, por ejemplo, Acumen. Acumen se va un poquito más, digamos, hacia el lado de impacto, puede como llegar un poquito más en la base de la pirámide, tener ese capital paciente para no tener que buscar un éxito tan rápido, sino esperar y poder realmente esperar que esos impactos se materialicen en el crecimiento del negocio y luego puede entrar a live, pero ya en esa siguiente etapa. Entonces, eso es lo interesante de ese espectro, porque al final los fondos como que se complementan y es súper importante que los emprendimientos, yo creo que sepan en cuál es el tipo de inversionista que deberían de estar buscando, porque siento que a veces que también genera frustración, ¿no? No, pero yo tengo impacto porque hago no sé qué, pero, o sea, no necesariamente es un fit para un fondo como Alive, pero sí como a un fondo como, no sé, Nest, que también es en Perú, ¿no? Que puede ir un poco más a la base. Entonces, depende mucho de dónde están y el tipo de capital que necesitan. no, clarísimo, clarísimo. Claro, hay brechas que pueden ser al inicio solo cerradas con filantropía, Uh -huh. ¿no? Y mientras va evolucionando esa filantropía,
va terminando en ser invertible hasta llegar al otro lado del espectro, ¿no? Total. Claro, Y lo no, interesante también es que nosotros cada vez más coinvertimos, o casi todo el portafolio claro, está coinvertido con fondos que no son impacto. claro, Y ahí es donde puedes probar la tesis, ¿no? Porque hay un claro. fondo que no está mirando el impacto, pero está viendo que el modelo de negocio en sí es lo suficientemente escalable para recibir este tipo de capital, y tranquilamente puede coinvertir con un fondo de impacto que, digamos, ve esa oportunidad, pero aparte está viendo, digamos, el impacto que se intrínseco con el modelo. Claro, súper importante. Eso como valida la tesis, ¿no? De que efectivamente es una, no están renunciando o sacrificando las expectativas de retorno financiero con los objetivos de impacto social y ambiental, ¿no? No, buenísimo. ¿Y cómo decide Alive qué tipos de impacto priorizar? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para evaluar si una startup realmente va a lograr un impacto significativo o positivo en el mercado? Y de alguna manera atribuyen un porcentaje, pues sigue siendo un fondo, ¿no? Que tiene un, digamos, llamémosle presupuesto limitado, sea pequeño o grande, limitado. Este, atribuyen cierto porcentaje del fondo. Acá habíamos hablado de educación y acceso al empleo, acceso a generación de ingresos sostenibles, acceso a productos y servicios básicos, clima. Se cuidan de, oye, estamos ya muy como, en el caso de ustedes no sería expuestos, ¿no? Pero estamos generando mucho valor, digamos, clima. Debemos impactar también educación y acceso a empleo. Atribuyen cierto porcentaje del fondo a cierto eh, tipo de impacto. No, realmente lo vemos más desde un punto de vista de diversificación de portafolio. Claramente no quieres estar en un único sector o expuesto a un único tipo de riesgo. Entonces siempre estamos viendo cómo se está como rebalanceando el portafolio, pero más desde un punto de vista de diversificación que de impacto. Ahora, también lo que es cierto es dentro de cada una de esas verticales que te decía, entran varios sectores, ¿no? Entonces, al final realmente estás llegando a diferentes sectores. Es difícil que el fondo termine invertido solamente en educación o en determinado tipo de educación, porque educación es muy amplio, ¿no? Desde escolar hasta universidades. Entonces, creo que es bien difícil que el fondo termine invertido solamente en una temática o en un subsector, porque al final tiene un enfoque más holístico. Al final, para nosotros, como te decía, lo más importante es que llegue a población de bajos ingresos y mejore su calidad de vida. Si lo hace a través de educarlos, a través de conectarlos con empleo, a través de darles acceso a financiamiento, a través de darles conectividad, o sea, al final el objetivo de impacto es uno. Ahora, ¿cómo medimos ese impacto? También es interesante, ¿no? Era mi siguiente pregunta, porque claro, se habla mucho de impacto y al final puede terminar siendo como wishful thinking, ¿no? De, sí, porque todo, o sea, yo me imagino que te hablan, te pichean mucho como sabiendo que eres de impacto, entonces le sacan la beta y acá impactamos de esta manera, no sé, con nuestra, nuestra plataforma logística de venta de alcohol, impactamos de forma positiva a todos ¿no? Este mercado desatendido. Sí, 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 como que fuerzan un poquito la tesis, Claro, el lado de impacto de poder fichar. Creo que es muy fácil darse cuenta para nosotros cuando el impacto está arraigado en el modelo de negocio y cuando es algo como un poquito ya más forzado. ojalá, claro. Y les damos feedback como bastante rápido, ¿no? Y ese es el primer filtro que realmente hace Live, antes de entrar a mirar escalabilidad, modelo, o sea, es impacto. Y si no es que no estás cumpliendo con ese estándar de impacto, como no seguimos profundizando, ¿no? Entonces, eso es como número uno. Ahora, ¿cómo mides el impacto, no? Y hay varios, nosotros lo que hacemos es nos basamos en un framework internacional que se llama el Impact Management Project, no sé si lo han escuchado, es el IMP, y básicamente te da como 5 dimensiones y te ayuda a ver cómo puedes como entender el impacto de un negocio. Desde varias aristas, porque tú puedes estar diciendo, estoy llegando a la población que quiero llegar, y es como ellos le llaman como el WHO, ¿no? ¿A quién estoy llegando? ¿Estoy llegando a la base de la pirámide, a población de ingresos medio bajos o no? ¿O qué porcentaje de los beneficiarios de la empresa, clientes o suppliers o quien sea,
realmente pertenecen a este grupo poblacional y si me siento cómoda con ese porcentaje. Pero luego también es como, no solamente estoy llegando a esta población, sino qué estoy haciendo, cómo los estoy impactando, cómo están cambiando, cómo están mejorando su calidad de vida, ¿no? Y eso es como que el how, o hay otra que es como el contribution, que es cómo estoy realmente contribuyendo, qué tan diferenciador es que utilicen este servicio versus otras alternativas que ellos puedan tener en el mercado. Entonces, no me quiero explayar porque podría hablar una hora de esto porque es bien complejo, pero tiene como varias dimensiones, pero lo que quiero ir es, no solamente se trata de contar vidas impactadas, y es como, llegué a 1000 agricultores. No solamente me interesa eso, me interesa quiénes son esos agricultores, cuál es su, digamos, nivel socioeconómico, pero también cómo los estoy impactando, cómo les estoy cambiando la vida y cómo fue el antes y el después de acceder, digamos, a ese producto, a ese servicio de la empresa. Entonces hay como varios criterios que te ayudan a entender no solamente el alcance, sino también la profundidad de ese impacto. Sí, literalmente nos podríamos quedar conversando una hora. A mí también, ya, o sea, veo todo lo que te quería preguntar y veo el tiempo y yo, ya, ok, tengo que ser un poco más selectivo con mis preguntas. Hay algo también que siento que se vuelve muy relevante en cómo pienso yo la inversión de impacto, que es la inversión en regiones emergentes, ¿no? Como América Latina. Eh, A ver, esta pregunta tiene varias capas, ¿no? Porque veo que se ofrece una rentabilidad, un retorno, eh, garantizando un impacto en las inversiones en países emergentes, que le agrega como una capa adicional de, digamos, más impacto, porque al ser un país emergente tiene mucho más donde impactar, pero también más difícil, porque sigue siendo un país emergente donde la economía tiene sus propias particularidades, donde comemos muy rico, pero nuestra política es una locura, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué particularidades se encuentran, qué desafíos se encuentran en esto, ¿no? En invertir en países emergentes al final. O sea, creo que son los mismos desafíos que cualquier fondo de capital puede enfrentar, ¿no? Y es temas de liquidez, como, o sea, el tema de las salidas va a ser un tema, o es un tema, digamos, latente y que tenemos que probar que efectivamente podemos ser capaces de atraer otro tipo de capital que permita para los fondos que están en etapas más tempranas salir. Eh, Ahora, ¿qué mitigantes también hay? Yo creo que y los fondos de impacto están solucionando problemáticas reales, ¿no? Entonces, si tú estás metido en educación, por más que cambie el gobierno, por más que haya ruido político, por más, o sea, la gente tiene que ir al colegio, la gente tiene que educarse, la gente tiene que acceder a empleo formal, o si estás en salud, o si estás en energía, o sea, son sectores tan reales que yo creo que al final va más allá. O, por ejemplo, invertir en financiamiento a pymes, todo lo que ha pasado en Perú y las pymes siguen creciendo y las pymes siguen necesitando financiamiento y no van a dejar de abrir un día porque pasó X cosas en el Congreso, ¿no? Entonces, cuando estás atacando también problemas reales del día a día de la población, creo que se vuelve un poquito más anticíclico, de alguna manera. Y eso como que ayuda también a mostrar esa tesis de largo plazo. No digo que el ruido político, social, no afecte, definitivamente afecta y afecta también el apetito de los inversionistas extranjeros cuando miran estas economías y dicen, oye, pero espérate, ¿qué está pasando en Perú, no? De repente vamos con calma, quiero entender, pero ahí es importante también el rol, creo que, de los actores locales, porque muchos de los fondos internacionales siento que también miran qué están haciendo los actores locales, si los locales están apostando por el ecosistema, si digamos, desde ángeles hasta inversionistas más grandes, eso también a cualquier fondo internacional que no conoce tanto el contexto de un país como Perú, te da tranquilidad, ¿no? Incluso me ha pasado varios fondos que dicen, queremos que un local lidere la ronda y nosotros nos sumamos, pero si no hay un local liderando, para nosotros es más difícil, porque eso también les da ese confort. Entonces, creo que hay maneras como de mitigar esos riesgos, pero sí, definitivamente, invertir en países emergentes es de por sí un reto, pero también es una oportunidad porque es justamente llegar a población y destrabar mercados que están subatendidos, a diferencia de mercados que pueden ser más desarrollados. Clarísimo.
Bueno, nos queda no mucho tiempo, entonces me voy a ir directo a las preguntas, un par de preguntas, eh, digamos, específicas de generación de valor. Y lo primero es para, tipo, Emerging Fund Managers en impacto, ¿no? ¿Qué recomendarías a alguien que está considerando lanzar un fondo de impacto hoy? Uy, qué buena pregunta. Consejos a la avena. A ver, lanzar un fondo de cero y ustedes lo conocen, es difícil, ¿no? Y sobre todo cuando estás recién arrancando o entrando al ecosistema. Yo lo que aconsejo es siempre primero como involucrarse primero con el ecosistema, poner un pie en el ecosistema, no necesariamente el primer pie tiene que ser directamente lanzar el fondo, pero empezar a invertir, empezar a entender cómo funciona una startup, cómo se diferencia una que tiene el impacto social arraigado versus una que de repente no necesariamente, lanzarse de repente como ángeles, como para ver un poquito cómo evolucionan, el valor que les pueden agregar, hablar con otros fondos de impacto para entender cómo ellos definen sus estrategias. Entonces creo que es como un camino que hay que construir para entender cómo funciona el sector de inversión de impacto y poco a poco irse involucrando en el ecosistema, haciendo conexiones y eventualmente de repente o trabajar en un fondo o ser como advisor para seguir aprendiendo y luego eventualmente lanzar el fondo. A veces como queremos lanzarnos de frente al fondo y claro, si es que no tienes la experiencia invirtiendo en estos sectores o entendiendo ese ecosistema, que si bien hay muchas similitudes con VC, que al final yo estoy involucrada en el ecosistema de VC también, ¿no? Pero hay particularidades del sector de impacto que tienen que entender. Eh, Creo que la mejor manera es eso, como sumergirse, empezar a invertir directamente, entender, cómo asesorar startups y luego poco a poco como ir armando una estrategia de inversión y un fondo, ¿no? Pero no creo que necesariamente el único camino es empezar por un fondo. Creo que hay otras maneras de irse empapando con el ecosistema, que es lo mismo para el mundo de VC. Creo que no es nada distinto. Claro, porque hablábamos del espectro al inicio de la conversación y de hecho necesitas cierto expertise para darte cuenta en qué parte del espectro está la startup que estás analizando. Y Sí, por ahí que te metes, te encantó el problema, te encantó el impacto y siendo un fondo de impacto y retorno, por ahí te metes a una startup que era más impacto primero, ¿no? O a una, lo contrario, ¿no? Que estaba más enfocada en la rentabilidad y eventualmente dejó esa segunda capa de ESG, ¿no? De segundos impactados. Entonces sí se necesita, de hecho, digamos, lo resumiría como tiempo en la cancha, ¿no? y Antes, entender que no todos los emprendimientos sociales o con impacto son, como le llamamos, VC backable, ¿no? claro, No exacto, todos necesitan, o sea, tienes de emprendimientos que están súper en el sector real, que tienen una claro, fábrica, o sea, entonces ahí es donde hablaba de que se genera frustración de ambos lados, ¿no? El VC, claro, pero este es mi impacto, y lo entiendo perfectamente, pero de repente no está alineada a la tesis del fondo. Es súper importante entender también el tipo de capital que necesita ese emprendimiento que estás analizando, ¿no? muy, muy importante. Y mi última pregunta, también, consejos a la vena, tratar de generar valor a todos los que nos escuchen. ¿Qué consejos para emprendedores que tal vez tienen una visión de impact first y les cuesta mucho conseguir capital para desarrollar sus ideas de negocio? A mí me toca que hablo con muchos emprendedores que tienen estas ideas hermosas para impactar a cierto sector de la población, pero claro, en una etapa de ideación, ¿no? Esos primeros cheques que necesitas, que normalmente son de Friends and Family, de fondos pre-seed, que se permiten, digamos, arriesgar un poco más. Esta etapa de ideación para Impact First debe ser muy compleja sacar adelante, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de ayudar a este tipo de emprendedores que de hecho necesitan esa primera mano que normalmente se consiguen de familiares que lo hacen con la expectativa de conseguir un retorno importante de vuelta, ¿no? Mucha, es difícil porque no hay ahorita, yo creo, en el ecosistema, así como tenemos incubadoras, preincubación, incubación para startups, y más o menos sabes como cuál es el camino para ir como volviéndote invertible, Uh -huh. como siento que no hay tantas o no hay casi incubadoras con ese foco impacto, ¿no? Y que te ayuden a volverte invertible para un fondo de impacto.
hay un programa que lanzó hace poco la Fundación Anglo American con UTEC, que lo acaban de lanzar y creo que están seleccionando a las incubadoras, que justamente van a hacer una cohorte de incubadoras y las van a capacitar para que puedan como ser advisors de emprendimientos de impacto, que tengan el impacto arraigado en el modelo de negocio. Creo que eso va a ser súper interesante, creo que es un muy buen primer paso para ir construyendo también las capacidades, no solamente de las startups, sino de estas organizaciones que son parte del ecosistema y que te ayudan a guiar, a coachear a las startups desde las etapas iniciales, en impacto también. Entonces, ese programa a mí me pareció súper interesante porque creo que es un buen primer paso. Y lo otro es como pedir como advice, hablar con los fondos, no solamente en Perú, hay fondos regionales que pueden invertir Impact First y que también están mirando Perú como parte de la región. Entonces, como no tener miedo de acercarse, de pedir feedback, así no haya fit todavía, o feed directo, siempre, digamos, el sector es como bastante colaborativo en referirse a oportunidades o decirte, oye, acércate a tal, que sí podría haber más feed para la etapa, para el sector en el que estás, ¿no? Entonces, creo que es una evolución que todavía tiene que haber en este ecosistema de impacto. Sí, y algunos ángeles también, tipo high net worth individuals que tienen una visión de impacto que son contados con la mano. Yo he tenido la suerte de tener un cliente que ayudó en sus inversiones que tiene esta visión de impacto y es como un super ángel, pero en 12 años viendo Venture Capital es el único con el que me he cruzado que en sus inversiones tiene un real como análisis de impacto. Así que sí, y no claudiquen, ¿no? Exacto, súper importante. Bueno, eso es todo, María Pía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una conversación súper interesante de un tema súper interesante como inversión de impacto. Así que nada, te agradezco tu tiempo y ya nos estamos viendo por ahí seguro. No, a ustedes por la invitación y nada, feliz de poder acompañarlos.